oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a la Geografía del Yiddish con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola, Jorge. Hola a los oyentes de Radio Sefarad. Ya saben que en esta sección estamos recorriendo los distintos puntos geográficos que han sido determinantes en los asentamientos judíos en la zona de asentamiento en el Imperio Ruso, que allí se desarrolló una intensa vida religiosa y cultural judía y donde floreció el Yiddish. En este caso vamos a hablar de una localidad bastante famosa, Jitomir o Jitomer, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Jitomer, sí, Jitomer decían los judíos oriundos, digamos, en Yiddish, aunque probablemente en el lengua original del país es Jitomir, pero los judíos se referían a eso, a ese pueblo, a esa ciudad, como Jitomer. Bueno, ¿qué nos puedes contar de ese sitio? Bien, es una ciudad situada a orillas del río Teterev, que no es muy conocido, pero si digo que es un afluente del Dnieper, que es un río más grande y más conocido y que también fue frontera en Ucrania, da, digamos, una pista de por dónde está. Y es el centro administrativo de la provincia ucraniana del mismo nombre, Jitomer. Las primeras noticias que se tienen de la localidad son del siglo IX y, como muchas otras ciudades de la Europa del Este, perteneció desde el siglo XIV al XVI al Gran Ducado de Lituania. Luego, desde mediados de este último siglo, fue uno de los distritos de Kiev en la división política de la Confederación Lituano-Polaca. A finales del siglo XVIII pasó a pertenecer al Imperio Ruso. Las primeras menciones a judíos residentes en Jitomer se remontan a 1486 y se hacen más frecuentes a partir de finales del siglo siguiente. En 1648, las fuerzas cosacas y tártaras aliadas devastaron el pueblo, pero posteriormente la comunidad fue restablecida. Una centuria más tarde, 14 judíos de localidades cercanas a Jitomer fueron ejecutados allí, acusados del crimen ritual, aquello de matar a un niño cristiano para hacer matzot, etc. Y eso fue acompañado también por otras acciones de agresión hacia el resto de la comunidad judía. A finales del 18, algo menos de 500 judíos, incluyendo algo más de 100 residentes en poblaciones aledañas, se registraron como miembros de la comunidad, oficialmente como miembros de la comunidad judía de Jitomer. Y alrededor de 20 años después, más de 70 viviendas de las 175 en total habitadas por familias judías se situaban en la plaza del mercado, o sea, en el centro del casco urbano, donde también se construyó la sinagoga. En la primera mitad del siglo XIX, esta comunidad ya era la que congregaba al mayor número de miembros de toda la provincia de Volinia. Allí nació y se desarrolló un importante movimiento jasídico, con rabinos muy renombrados del mismo. También se fundaron, esto es muy importante por entonces, 2 imprentas judías de las pocas autorizadas en Rusia, de modo que la ciudad se convirtió en un centro destacado de publicación de libros judíos. En las décadas de 1830 y 1840 emergió asimismo un importante movimiento en pro de la Ascalá, del iluminismo judío, que también tuvo miembros prominentes que fundaron un seminario de maestros. Y a mitad del siglo XIX ya vivían allí 10.500 judíos que tenían una sinagoga, 30 casas de oración, 54 heiders o escuelas elementales, un hospital y un asilo de ancianos abierto pocos años después. 10 años más tarde, de la población total de Jitomer, un 90% de los que se dedicaban al comercio eran judíos y más del 70% de los artesanos
y gentes de oficio también lo eran. En las últimas décadas de esta centuria se creó allí la primera escuela judía de Rusia para aprender oficios, algo así como nuestro FP sería actualmente, y a finales de siglo lo mismo pero para niñas. Desde el punto de vista cultural y económico, Jitomer comenzó a sufrir un declive debido a su lejanía de las líneas de ferrocarril, y en cuanto a la situación comunitaria judía, fueron cerrados el seminario rabínico y las escuelas de oficios. Al inicio del siglo XX había allí 2 sinagogas, 50 casas de oración, una biblioteca pública y un banco judío. Por entonces, los 30.000 judíos de la ciudad representaban el 47% de la población total. La actividad política sionista y del Bund eran eran actividades muy numerosas y tenían muchos adeptos. Y en abril de 1905, año de la Revolución, unidades de autodefensa defendieron a la comunidad ante un pogromo. Este no fue un hecho aislado. Durante la Guerra Civil en 1919 y 1920, más de 400 judíos fueron asesinados en diversos pogromos. Y hasta la mitad de la siguiente década, las organizaciones sionistas actuaban en la clandestinidad, mientras que la enseñanza en los Heiders y en la Yeshiva de estudios superiores se prohibieron, aunque se mantuvieron en secreto hasta 1937. Es que al principio del periodo soviético se establecieron en Jitomer varias instituciones educativas judías, pero fueron liquidadas durante el año que acabamos de mencionar y el siguiente. El número antecitado de población judía seguía siendo de unas 30.000 personas, cuando se produjo la invasión nazi, que se prolongó desde julio de 1941 hasta finales de 1943. Apenas llegar, los nazis fusilaron a 400 judíos y unos meses después fueron asesinados otros 1.000 y el resto fue confinado en un gueto a las afueras de la ciudad. Allí murieron muchos otros, tanto por enfermedad como por inanición. Y la población que permanecía con vida, unas 6.000 personas aproximadamente, fue víctima de la llamada Shoah por balas entre septiembre y octubre del mismo año 1941, y los fusilamientos se producían también a las afueras de Jitomer. Tras la guerra, varios miles de judíos se asentaron en la ciudad nuevamente. Ya en 1945 se registró oficialmente una sinagoga y 10 años después se organizó la elaboración de matzot, de pan ácimo para la celebración de la Pascua judía. Y a finales del 50, o sea, a mediados del siglo XX, en Jitomer había 15.000 judíos. Poco después, las autoridades cerraban la sinagoga y se mantuvieron servicios religiosos clandestinamente en domicilios privados. En 1975, con la apertura de un cementerio local, digamos, civil de la ciudad, fue clausurado el cementerio judío. Y la sinagoga de la que hablábamos hace un momento se reabrió al culto recién en el año 1981. Unos años después se organizó allí una sociedad cultural y educativa judía y al comenzar la década de 1990 una escuela dominical. También en ese periodo se registró oficialmente una comunidad del movimiento Chabad Lubavitch y más de 100 fieles se unieron al movimiento, que consiguió la recuperación del edificio de una de las sinagogas que había habido, organizó una yeshiva, también fundó una escuela elemental, un jardín de infancia, una biblioteca y un comedor social. Por esa época también se estableció una oficina local de la Agencia Judía para la Inmigración a Israel y en 1996 el Joint patrocinó el establecimiento de un centro benéfico, Gesed Shelomo,
y por entonces solo quedaban en Jitomer 5.000 y pico de judíos, la mitad de los cuales eran personas en edad de jubilación o ya jubiladas. Como otras localidades de la geografía del Yiddish que estamos recorriendo edición tras edición, Jitomer dio al judaísmo y a la humanidad en general personalidades relevantes en diversos campos de la cultura y la ciencia. Vamos a citar a Osip Bernstein, que estudió Derecho y se convirtió en abogado, pero que es famoso sobre todo como jugador de ajedrez. Otro notable oriundo de Jitomer, que emigró a México con su familia cuando solo tenía 6 meses, fue Luis Filzer, huyendo de la persecución soviética a los judíos, que más tarde se convirtió en un famoso pintor. Es un caso similar, aunque en otro campo, de Samuel Friedman, cuya familia se trasladó a Canadá, a la provincia de Manitoba, cuando él tenía 3 años de edad. Y en ese sitio es donde hizo carrera en la judicatura, llegando a ser presidente del Tribunal Supremo de Manitoba. Friedman siempre estuvo involucrado en la comunidad judía, enseñó en la Universidad de Manitoba y cuando cumplió 70 años, en 1978, fue homenajeado por la Universidad de Jerusalén. También nativo de Jitomer, Vladimir Jashinsky, neurólogo e investigador canadiense también, profesor de neurología en la Universidad de Ontario. Sus padres lo llevaron primero a Venezuela y luego a Canadá, donde se formó en medicina y neurología. Ha publicado numerosos trabajos de investigación en el campo de la demencia y los accidentes cerebrovasculares. Es autor de 17 libros y unas 600 publicaciones científicas, es decir, uno de los científicos más conocidos en la investigación y de su campo. También judío y nacido en Jitomer, fue Moisei Kasianik, levantador de pesas que competía en nombre de la Unión Soviética. Ganó una medalla de oro en 1937 en las Olimpiadas de los Trabajadores en Amberes y una medalla de bronce en el campeonato de su especialidad celebrado en París en 1946 y al año siguiente en el campeonato europeo celebrado en Helsinki. Una conocida actriz de los inicios del teatro en Yiddish, de cuando tenía verdadero esplendor y muchísimos aficionados, nacida en Jitomir, fue Kenny Liptzin. Y, como hemos mencionado antes, el movimiento hasídico, que tuvo mucha fuerza y muchos adeptos en los siglos XVIII y XIX, contó con destacados rabinos, lo que también hemos dicho, como fue Zeev Wolf Landau de Jitomer, destacado discípulo de Dov Ber de Meserich, una bien conocida rama del hasidismo. Por último, aunque no menos importante, interesa resaltar que el poeta nacional hebreo Haim Nachman Bialik, que escribió su obra en esta lengua y también en Yiddish, aunque nació en Radi, fue criado y educado, formado, digamos, en Jitomer. Y esto, que no es poco, es lo que podemos decir muy resumidamente del centro de vida judía y de vida cultural que fue esta localidad. Sin duda una localidad que está en el ADN de muchos de los judíos que hoy en día habitan muchos lugares del mundo. Muchas gracias, Barda Fishbein, por habernos acercado no solo a Jitomir, sino a este mundo desaparecido de los judíos del este de Europa. Gracias a ti, Jorge. Hasta la próxima.